Listo, esperemos porque todavía no ha ingresado nadie. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a nuestra casa RadProduct. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para compartir esta información tan importante con nosotros. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Mónica Segura, ingeniera industrial y máster en prevención de riesgos laborales con una gran experiencia en la construcción e implementación de sistemas de vigilancia epidemiológico para radiaciones ionizantes, con labores en una de las más importantes entidades de salud en Colombia. Y el día de hoy vamos a compartir esta importante información con ustedes. Quiero pedirles cualquier inquietud, cualquier duda, la vamos a dejar en el chat. Vamos a... Y al final de la intervención, al final de la charla, vamos a hacer una intervención de un tiempo para poder solucionar todas las dudas o todas las inquietudes que ustedes tengan. Nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos. Esperamos que disfruten, ingeniera Mónica, todo suyo el auditorio. Bueno, muy buenas tardes. Hoy pues vamos a trabajar todo el tema del sistema de vigilancia epidemiológico para radiaciones ionizantes. Entonces, Leo, ¿me regalas presentación, por favor? Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy en esta tardecita, en este momento que vamos a tener? Siempre que tengamos que presentar o que realizar un sistema de vigilancia epidemiológico, debemos apoyarnos en toda la legislación. Entonces, pues les voy a presentar algo de legislación que nos sirve para dicho tema. De igual manera, pues vamos a hablar un poquito del sistema de vigilancia epidemiológico. Vamos a tratar un poquito el tipo de exposición a radiaciones y los pasos para seguir en caso de una emergencia radiológica, que no es lo mismo seguir una emergencia convencional, sino que es diferente cuando hablamos de una exposición radiológica. Los controles que tenemos en el sistema de vigilancia para radiaciones ionizantes y los aspectos generales en los registros de dosimetría personal. Como bien lo decía Leonardo, si tenemos alguna pregunta al final de la sesión, la podemos aclarar. Entonces, hablemos un poquito de legislación. Empecemos con el Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 201
nos habla de una tabla de enfermedades profesionales. Con ello, les quiero decir pues que está dentro del proceso de la tabla de enfermedades y que si alguno de nuestros trabajadores, por no tener el control suficiente, adquiere algún tipo de enfermedad por radiaciones, está en la clasificación de dicha tabla. En el artículo 186 nos habla de vacaciones especiales para el personal que labora con rayos X. Ya más adelante les voy a contar porque ellos tendrían unas dobles vacaciones teniendo en cuenta el nivel de exposición. Con ello no quiero decir que todos los trabajadores que tengan exposición a radiaciones tengan dobles vacaciones. En la Ley Novena de 1979, en el título 3, artículo 149, hablamos de todas las formas de energía radiante distintas de las radiaciones ionizantes que se originan en los lugares de trabajo. Ellas deben someterse a procedimientos de control para evitar niveles de exposición nocivos para la salud de los trabajadores. Entonces, allí vemos como todo el tema de la radiación. En la Ley Novena, también en el artículo 150, hablamos que para el desarrollo de cualquier actividad que signifique el manejo o la tenencia de fuentes de radiaciones ionizantes, deberán adoptarse por parte de los empleados o usuarios todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la seguridad de las personas directa o indirectamente expuestas y a la población en general. Esto quiere decir que nosotros no solamente vamos a generar un tema para las personas, para nuestros trabajadores, sino también para todas aquellas personas del entorno que se encuentren expuestas a radiaciones. En la misma Ley Novena, también en el artículo 152, nos habla que el Ministerio de Salud deberá establecer las normas y reglamentaciones que requieran para la protección de la salud y la seguridad de las personas contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Entonces, si bien es cierto, cuando montamos o elaboramos un sistema de vigilancia epidemiológico, no solamente estamos pensando en el cumplimiento de la legislación, sino que adicional a eso debemos tener en cuenta que debemos proteger la salud de nuestros trabajadores. En la resolución 2400 de 1979, el Ministerio nos habla en el capítulo 5, el artículo 97 al 109, ellos nos hablan de la seguridad social que deben tener las personas a radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir en este artículo? Básicamente, los contenidos, las personas que tengan exposición a radiaciones ionizantes deben estar en un nivel diferente de riesgo al convencional, por ser una tarea de alto riesgo y está contenida dentro de la tabla. En la resolución 482 del Ministerio de Salud y Protección Social se reglamenta el uso de los equipos generadores de radiaciones ionizantes, su control de calidad, la prestación de los servicios de protección radiológica. Cuando hablamos de control de calidad de los equipos, estamos hablando de que también es nuestra fuente generadora y que también debemos hacerle un control a dichos equipos como tal. Entonces, un sistema, ya teniendo en cuenta toda la legislación, este sería como el soporte, porque cuando montemos nuestro documento como tal, debemos soportarlo con la legislación. Entonces, una vez tengamos dicha legislación, vamos a empezar a hablar de qué es un sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, un sistema de vigilancia epidemiológico no es algo adicional al proceso de radiaciones, sino que es inherente a todas las acciones en el ambiente laboral y busca la prevención y el control tanto de accidentes de trabajo como enfermedades profesionales. Por lo tanto, todos y cada uno de los trabajadores en su quehacer diario son partícipes del proceso, ya sea generado, informado y analizado para la toma de decisiones o realizando intervenciones. ¿Qué decimos con esto? Que nosotros cuando hablamos que es una participación de todas las partes, quiere decir que debemos tener controles no solamente en los trabajadores, sino desde la fuente, el medio y el trabajador.
esto hará parte de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Cuál es nuestro fin? Prevenir que tengamos accidentes de trabajo o prevenir que se nos materialicen enfermedades profesionales, porque pues esto ya va más a largo tema. ¿Qué objetivos tenemos o qué objetivos buscamos cuando montamos un sistema de vigilancia epidemiológica? Lo primero que nosotros buscamos es identificar las áreas y el personal expuesto a radiaciones ionizantes, incluyendo sus características sociodemográficas y ocupacionales. Entonces, lo primero que hacemos es mirar cuáles son las áreas, cuáles son los equipos que nos están generando radiaciones, y una vez las tengamos identificadas, debemos empezar a realizar y hacer seguimiento qué personas están expuestas. Si bien es cierto, una persona puede estar cerca a la radiación, pero no puede estar expuesta por la tarea o la actividad que realiza. Entonces debemos identificar eso. Ejemplo, una persona que ingresa un momentico a la sala, un auxiliar, y no está en la actividad como tal, sino que está directamente, no está realizando la actividad, sino que está asistiendo a una persona, probablemente no sea una persona ocupacionalmente expuesta. Debemos evaluar periódicamente los niveles de radiaciones ionizantes en el ambiente de trabajo y en las personas expuestas. Con ello, lo que hacemos es hacer unas mediciones tanto de nuestra parte externa como de nuestro trabajador. Por eso utilizamos para medir en el ambiente unos dosímetros ambientales que debemos estar supervisando y que debemos estar controlando. De igual manera, las personas que están expuestas van a tener una medición donde vamos a saber si en algún momento sobrepasaron los límites o está dentro del rango necesario. Establecer medidas de control y prevención en las personas y en el ambiente de trabajo y generar una cultura de autocuidado frente al factor de riesgo. Traigo a colación, y cuando hablamos de un tema de autocuidado, es la conciencia que le debemos generar a nuestros trabajadores. Muchas veces dentro de nuestras organizaciones hemos visto cómo nosotros protegemos a nuestros trabajadores, tenemos en cuenta su tiempo de exposición, el trabajo que realizan, pero los trabajadores probablemente una vez se retiren de las instalaciones donde nosotros hacemos el debido control, ellos van a otro lugar, hacen sus prácticas y tienen exposición. Entonces debemos generar una cultura de autocuidado. Definir los niveles de responsabilidades en el programa de vigilancia epidemiológica, ya que si bien es cierto, esta no es una responsabilidad únicamente de la alta gerencia o probablemente de los trabajadores, sino que es una responsabilidad compartida. Entonces debemos mirar y garantizar que los diferentes niveles conozcan y determinen cuáles son sus respectivas responsabilidades frente al sistema de vigilancia epidemiológica. Caracterizar el comportamiento y la dinámica de la exposición a radiaciones ionizantes a través de la elaboración de un panorama de factores de riesgos institucionales para radiaciones ionizantes. O sea, una vez tengamos y contemos con nuestros trabajadores ocupacionalmente expuestos, vamos a hacer identificación de los riesgos y de la exposición por grupos de riesgos y caracterizar su dinámica. Cuando hablo por grupos de riesgos, quiere decir que no todos nuestros trabajadores van a estar en el mismo nivel de riesgo, y es por eso que ustedes muchas veces van a encontrar dentro del proceso algunas personas que cuenten con dosimetrías mensuales y otras que cuenten con dosimetrías trimestrales. Ahí estamos ya caracterizando el riesgo y estamos identificando qué exposición tiene el trabajador como tal. Con base en ello, pues toda la caracterización de riesgo como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que iniciamos a realizar? Una vez nosotros ya dentro de nuestro sistema hemos identificado nuestros equipos generadores de radiaciones y hemos identificado el personal que está ocupacionalmente expuesto, hacemos una identificación de los peligros y una valoración de los riesgos. El propósito de hacer esta identificación de peligros es entender los peligros que pueden desarrollar o generar en las actividades,
con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios para asegurar de cualquier riesgo sea aceptable en la práctica como tal. Entonces, ¿cómo lo categorizamos? Lo podemos categorizar en daño a la salud o daño a la seguridad. Entonces, cuando yo hablo de daño a la salud, es cuando estoy hablando de enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o hasta la muerte. Y cuando hablo de seguridad, entonces hablo de lesiones superficiales o poco expuestas y hablo de lesiones que generan amputaciones, fracturas de huesos largos, traumas de cráneo encefálico, quemaduras de segundo o tercer grado, alteraciones severas en la mano, en la columna vertebral, etc. Entonces lo dividimos como en dos espacios, que es la salud y la seguridad. Una vez identificamos estos peligros y valoramos estos riesgos, que regularmente en Colombia se hace con la guía técnica colombiana GTC 45. Ahí hacemos valoración de riesgo, como ya tenemos a nuestro personal identificado ocupacionalmente, entonces lo que hacemos es cuantificar el riesgo y acá lo vamos a denotar en el riesgo físico por radiaciones ionizantes. Una vez cuantifiquemos nuestro riesgo y materialicemos ese riesgo, podemos determinar si se convierte en un incidente o accidente radiológico o si ya se nos materializó y se nos convirtió en una enfermedad laboral. Lo ideal es no llegar a ninguno de los dos temas, ni como accidente ni como enfermedad. Entonces, ¿qué tipos de exposición tenemos a radiaciones? Dentro del tipo de exposiciones a radiaciones tenemos exposiciones a radiaciones normales o exposiciones a radiaciones potenciales. Entonces, en las normales son las exposiciones que se prevén, se recibirán en las condiciones normales, en las instalaciones o la fuente generadora de riesgo como tal, incluso en casos pequeños de percances que pueden mantenerse en bajo control. En esto diríamos que tenemos una exposición normal y una exposición potencial es que no se prevé que se produzca con seguridad, pero puede ser el resultado de un accidente ocurrido en la fuente que debe ser un suceso de ciertos temas que se manejan allí. Vemos acá en la fotico nosotros qué tipo de exposiciones podemos tener y una de ellas puede ser un derrame. Entonces, si nosotros estamos trabajando en el área de medicina nuclear y tenemos un derrame, entonces podríamos hablar de que tenemos una exposición potencial si se nos vuelve algo, un error de la operación o si hay un fallo de los equipos y si se materializa algo grande, ¿sí? Dentro de la la categoría de las exposiciones a las radiaciones, vemos que podemos hablar de radiaciones ocupacionales, exposiciones, de exposiciones médicas y de exposiciones del público. Entonces, cuando hablamos de radiaciones ocupacionales, estamos hablando de las exposiciones que tenemos frente al trabajo que estamos realizando. Las exposiciones a radiaciones médicas ya son las personas que están inmersas en el tema y cuando hablamos de categorización de exposiciones a las radiaciones del público es cuando estamos trabajando ya con personas que están externas pero que pueden verse afectadas por algún tipo de radiación. Es por eso que debemos tener nuestras zonas controladas y debemos tener nuestras zonas de peligro de riesgo identificadas para que nuestro trabajador pues esté trabajando de manera adecuada y no vayamos a tener exposiciones de público. Casi siempre las categorías de exposición, de las exposiciones a riesgo, cuando son ocupacionales, ocurren cuando estamos haciendo la tarea. Ya cuando son de público es cuando ya son externas y cuando ya nos ocurre como un derrame o cuando nos ocurre, ejemplo, algo atómico, algo que nos pueda generar o nos pueda perjudicar al público como tal.
¿Cómo definimos el accidente de trabajo? A diferencia de un accidente de trabajo, de un accidente laboral convencional, porque nosotros podemos verlo, porque nosotros podemos materializarlo, el accidente de trabajo por exposición a radiaciones tiene otro contexto, ¿sí? Entonces hablamos de que un accidente radiológico es un acontecimiento imprevisto que implica sobreexposición o contaminación de las personas y del medio ambiente por el material radioactivo. La exposición puede haber ocurrido realmente o solo se sospecha. ¿Por qué hablo de que pudo ser realmente? Porque nosotros, teniendo en cuenta las investigaciones de los accidentes del accidente de trabajo, llegamos a indagar si realmente ocurrió o solamente fue una sospecha. ¿Qué pasaría cuando hablamos de un accidente radiológico o que una persona tiene una sobreexposición? Lo primero que nosotros hacemos es apoyarnos con nuestra empresa que nos está prestando todo el servicio de dosimetría. Ellos nos informarán y reportarán si hubo una sobreexposición de alguna de nuestras personas, y lo primero que tenemos que empezar a realizar es la investigación para determinar si realmente fue un accidente de trabajo o si solamente fue una sospecha. Hablo de sospecha porque en muchas ocasiones, cuando hemos hecho investigaciones de accidentes de trabajo por exposición radiológica, encontramos que las personas dejan abandonado su dispositivo y esto nos está generando pues que haya una sobreexposición. Entonces, ese accidente de trabajo, a diferencia del otro accidente, cuando ya se materializa, lo primero que hacemos es investigarlo como tal. Dentro de ello, y antes de que se nos genere el accidente de trabajo, nosotros debemos tener barreras de seguridad. Entonces, hay barreras de seguridad que están previstas para evitar y prevenir, detectar y controlar, reducir o mitigar las consecuencias de un accidente ocurrido, ¿sí? Entonces, tenemos barreras tipo 1, que son los enclavamientos o bloqueos que le hacemos a nuestros equipos. La barrera tipo 2, que son las alarmas que nos pueden empezar a mostrar que está generando algún tipo de radiación. Las barreras tipo 3, que hablan de procedimientos de trabajo ejecutados por diferentes personas. Y las barreras de tipo 4, que nos hablan de procedimiento de trabajo ejecutado por las mismas personas en momentos diferentes. Entonces, estas son las barreras de seguridad. Consecuencias puede traer para pacientes. Entonces, ella nos puede traer consecuencias muy altas, medias y bajas. Cuando hablamos de una consecuencia muy alta, podemos hablar de la muerte o el daño a varios pacientes o desviaciones en unas dosis superiores al 25%. Cuando hablamos de consecuencias altas, podemos hablar de muerte o daños a un paciente y una desviación en la dosis entre el 10% y el 25%. Hablamos de una consecuencia media cuando no pone en riesgo la vida del paciente. Hay una desviación en las dosis inferior al 10%. Y cuando estamos hablando de una consecuencia baja, se evidencian afectaciones en las barreras de seguridad y no hay desviaciones en las dosis como tal. Las consecuencias que pueden traer a los trabajadores y al público. Entonces, de igual manera, se las categorizamos en consecuencias muy altas, medias y bajas. Para ello, en los efectos muy altos, entonces hay efectos determinísticos severos, mortales o daños permanentes en la salud de nuestro trabajador. Cuando hablamos de una consecuencia alta, hablamos de daños determinísticos, pero no muertes ni daños permanentes. Cuando hablamos de una consecuencia media, hablamos de exposiciones que superan los límites de regulador, no hay efectos determinísticos, incremento en la probabilidad de los efectos estocásticos. Y cuando hablamos de una probabilidad baja, hablamos de que no hay efectos sobre los trabajadores o el público, y que pues pudo haberse detenido o pudo haberse controlado con las barreras de seguridad que nosotros estamos generando como tal. Los procedimientos a seguir en caso de un accidente. Entonces, el objetivo es prevenir, mitigar y dar respuesta efectiva
y organizada a eventos que constituyan incidentes o accidentes radiológicos mediante una acción conjunta y coordinada de todas las personas involucradas en el proceso de protección radiológica a fin de preservar la salud y la seguridad del público. Entonces, cuando nosotros hablamos de, en caso de un accidente o de un incidente o probablemente una sobreexposición, lo primero que nosotros debemos mitigar es que el trabajador continúe exponiéndose a radiaciones. Entonces, nos toca en este procedimiento, si llegásemos a determinar que efectivamente la persona adquirió una sobredosis, con eso nos tocaría aislar a la persona de las exposiciones. Con ello no digo que va a dejar de trabajar o algo así, sino que la persona debería no estar expuesta a más radiaciones mientras no se tengan los controles médicos respectivos. Anteriormente les hablaba de que esta es una responsabilidad compartida y de que debe ser compartida por el representante legal, que es la máxima autoridad ejecutiva de la institución. ¿Qué están haciendo ahora las organizaciones y con la nueva legislación? A partir de la nueva legislación, el representante legal lo que está haciendo es designándole la autoridad a una oficial de protección radiológica. Por eso es que las organizaciones ahora cuentan con la oficial de protección radiológica, que ella nos ayuda, pues no a mitigar el tema, pero sí es la responsable de verificar que se cumplan los controles específicos para todo el proceso del sistema de vigilancia. Entonces, los requerimientos organizativos y técnicos, las disposiciones legales en materia de protección radiológica. La alta gerencia también es el responsable de coordinar la gestión, utilización y mantenimiento de las instalaciones radiológicas, quiere decir todos nuestros blindajes, todas las barreras de protección que debemos colocar. Capacitación e información al personal sobre las responsabilidades. Entonces, como bien les decía, la capacitación la debe gestionar o la debe pagar el representante legal de la organización, y la capacitación que le suministremos a nuestro trabajador debe generarse sobre unas responsabilidades, y debemos determinar que esta responsabilidad pues no es solamente del trabajador, pero tampoco es solamente del representante legal. Él debe prever cualquier tipo de exposición mediante la infraestructura de las instalaciones que faciliten la utilización segura del equipo y minimicen la posibilidad de riesgo operacional. Entonces, con ello, ellos deben garantizar que dichas instalaciones deben estar con el blindaje necesario, que los equipos deben tener el control y el mantenimiento respectivo. La disposición de manuales de procedimientos de los equipos y la capacitación adecuada de todo el personal involucrado en la protección y la seguridad radiológica. Con la nueva resolución nos trajo una ventaja, y es que debemos tener un plan de capacitación específico para las personas que estén expuestas a dichas radiaciones. Entonces, el representante legal debe garantizar que hayan dichos manuales y que se cumpla el número de horas de capacitación para nuestros trabajadores. Facilitará la actividad propia de los entes reguladores nacionales contundentes a evaluar las condiciones de protección radiológica. Entonces, todas las actividades propias que se hagan con los entes reguladores, tengamos en cuenta que el ente regulador, cuando tenemos radiaciones ionizantes, es las secretarías distritales, pero ya cuando tenemos el tema de medicina nuclear, nuestro ente regulador ya es el Ministerio de Minas. Debe facilitar también los medios para brindar una adecuada protección radiológica del personal laboralmente expuesto. Con ello, nos debe facilitar todo el tema de dosimetrías, todos los elementos de protección personal, como son los chalecos, como son las barreras que deben tener nuestros trabajadores. Disponer de medios para detectar los errores humanos y corregirlos y compensarlos. Facilitar la intervención en caso de fallo de los sistemas de seguridad u otras medidas de prevención, y los programas de garantía de calidad que permitan evaluar
la efectividad de las medidas de protección y seguridad. Debe designar, como les decía anteriormente, la alta gerencia, un oficial de protección radiológica, un OPR, que vele por el cumplimiento de las normas establecidas en ese manual. O sea, vamos a tener un manual del sistema de vigilancia epidemiológica y todo lo que allí consignemos, el representante legal designa a su OPR para que se dé cumplimiento y para que se siga la normatividad para poder proteger a nuestros trabajadores en cuanto al tema de protección radiológica. Cuando hablo de las responsabilidades, no solamente la responsabilidad la debe tener la alta gerencia, sino que también los trabajadores ocupacionalmente expuestos deben tener unas responsabilidades. En el manual del sistema de vigilancia epidemiológica debe quedar consignadas tanto las responsabilidades de la alta gerencia como las responsabilidades que deben acatar los trabajadores. Entonces, ellos deben usar correctamente los dispositivos de vigilancia radiológica, así como los equipos y la ropa de protección que se les haya suministrado. Muchas veces vemos que las compañías, tuve la experiencia en una clínica en que les entregamos a los trabajadores unas gafas de protección y nunca las utilizaron. Cuando fuimos a ver, las gafas estaban guardadas tal cual como las habíamos entregado. Entonces, debemos acá especificar a los trabajadores que ellos también tienen unas normas que cumplir. Deben portar el dosímetro personal durante su jornada laboral y para la práctica a la cual fue asignado el dosímetro. Esos dosímetros deben reposar en la empresa, ¿sí? Entonces, las empresas que nos están suministrando los dosímetros tienen el contacto para que nos hagan una cajita o para que nos suministren el proveedor que nos puede generar la estrategia para que nuestros trabajadores, antes de irse y apenas abandonen su práctica, dejen su dosímetro allí consignado para que no vayamos a tener exposición en otro lugar o para que no vayan a tener una sobreexposición por otro tipo de temas. Cumplir las normas y los reglamentos establecidos en el Manual de Protección Radiológica e informar a las personas encargadas sobre cualquier incidente o accidente radiológico ocurrido en el servicio. Con ello, si una persona tiene un tema, se le quedó el dosímetro o lo olvidó, debe informarle a su OPR lo que está pasando. Verificar diariamente las condiciones y el estado de los equipos antes de iniciar cada procedimiento. Regularmente, cuando estamos hablando de un equipo que nos genera radiaciones, este equipo tiene unos controles que nosotros debemos revisar antes de iniciar nuestra tarea y no dar inicio al mismo hasta contar con los niveles óptimos que garantice su adecuado funcionamiento. En ello hago mucho énfasis porque los equipos no tienen retroactivos, como si nosotros estuviéramos haciendo una hoja en calidad donde la diligenciamos para cumplir al ente certificador. Aquí no pasa eso, porque hay muchos equipos que tienen su memoria y en la medida en que nosotros hagamos la revisión, consignaremos nuestros datos y es algo que no se puede demostrar ante el ente certificador luego de que ya pues se haya generado como tal el registro. Entonces, debemos informarle a nuestros trabajadores que tengan claro dicho tema. En la tabla de enfermedades ocupacionales, según el decreto 1477 del 2014, allí vemos que las radiaciones ionizantes están categorizadas como una enfermedad profesional, siempre y cuando pues hagamos el respectivo seguimiento, la respectiva investigación y así lo determinemos como tal. Una vez tengamos todo, vamos a empezar a trabajar nuestro control del sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, ¿cómo vamos a crear o cómo vamos a montar nuestro sistema de vigilancia epidemiológica? Lo primero que nosotros debemos realizar es toda la retroalimentación. Entonces, ello inicia con un plan de vigilancia epidemiológica. Luego clasificamos a nuestros trabajadores en el PBE y determinamos cuáles son sus diagnósticos de salud, cuáles son sus condiciones físicas y cuáles son sus registros dosimétricos.
De esa manera, nosotros empezamos a hacer la clasificación de nuestros trabajadores ocupacionalmente expuestos. Cabe destacar aquí que muchos de los controles o de las personas que determinan quiénes van a ser nuestro personal ocupacionalmente expuesto, nos apoyamos o nos ayudan las empresas que nos están suministrando dosimetría y ellos nos ayudan a determinar esto. Nosotros les pasamos el diagnóstico de condiciones de salud, le pasamos las condiciones físicas de nuestra organización, los registros dosimétricos y con ello hacemos una clasificación. Con dicha clasificación hacemos un análisis de la información, hacemos una implementación de las acciones de acuerdo a la clasificación de los trabajadores y con base en ello emitimos un sistema de información y registro. Entonces, para ello, hacemos unos registros de inspecciones donde hacemos visitas a los sitios donde está nuestro personal ocupacionalmente expuestos y con base en ello y los registros y las prácticas que realicen, determinamos si estas personas están o no en exposición. No es lo mismo que una persona vaya a nuestra organización, a nuestra clínica o a nuestra empresa a realizarnos una cirugía que dure 40 minutos a una persona que esté expuesta toda la mañana porque ha hecho varias cirugías. Entonces, ahí empezamos a hacer una determinación de dicho análisis. Revisamos el registro de dosimetría individual, contando y teniendo en cuenta como un histórico de cuánto tiempo lleva la persona y no ha tenido una sobreexposición. Un registro de capacitación, inducción y retroalimentación que debemos realizarle a nuestros trabajadores, un registro clínico de monitoreo de riesgo biológico y las estadísticas de atención diaria. Actualizamos nuestro sistema de vigilancia epidemiológico con decisiones de nuevas medidas o con trabajadores que los incluyamos o que ingresen a nuestro programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, nosotros para hacer dicho sistema de vigilancia, y ustedes ya les he contado, nos basamos en la legislación, luego en nuestro manual hacemos la designación a la alta gerencia, luego hacemos la designación a nuestra OPR, determinamos los riesgos, clasificamos a nuestro personal y vamos a hacer medidas de prevención y control. Entonces, vamos a hacer medidas de control en la fuente, que es la fuente que me genera la radiación como tal, en el medio, que serían nuestras barreras que coloquemos, y en el trabajador, pues ya los elementos de protección personal que le suministremos a nuestros trabajadores ocupacionalmente expuestos. Entonces, ¿qué controles podemos hacer en la fuente? Una vez determinemos cuáles son los equipos o cuáles son los que nos están generando algún tipo de exposición, entonces, lo primero que nos generan emisiones de rayos, debemos tener unas fichas técnicas de los equipos. Entonces, contar con las fichas técnicas de esos equipos y realizar calibración y mantenimiento de los equipos de rayos X de forma periódica. Para ello, debemos tener un control sabiendo qué equipos tenemos, cuándo los debemos calibrar, qué mantenimiento le debemos realizar y en qué tiempo o periodicidad lo debemos realizar. En los sistemas de vigilancia epidemiológica esto es algo súper importante porque no debemos dejar pasar que un equipo de rayos X no tenga su respectiva calibración o su respectivo mantenimiento. Esto nos da para un cierre en la unidad, por ende es necesario tenerlo y oficializarlo de manera periódica. Estructurar un programa preventivo de mantenimiento de los equipos en donde se lleve una bitácora de seguimientos a los trabajos realizados. Entonces, vamos a llevar una bitácora, vamos a llevar algo que nos diga como ya es hora de hacerle calibración o mantenimiento al equipo o control de calidad al equipo. Y pues no dejar pasar como dicha actividad. Estos son los controles que hacemos en la fuente. Cabe anotar que el control de los equipos debe ser realizado por personal calificado y deberá contar con herramientas necesarias y los equipos de verificación
para certificar el correcto funcionamiento. Nosotros no podemos decir, porque hemos visto que hay desviaciones en cuanto a la información y muchas veces nos están diciendo, los equipos los puede calibrar o puede hacerle control a OPR. No. Para ello debe ser un personal calificado y debe contar con las herramientas específicas y por ende nos debe emitir un certificado a nosotros como empresa como tal para tener nuestro control y nuestras hojas de vida de nuestros equipos debidamente actualizados. Cuando hacemos controles en el medio, entonces, como complemento de los controles, hacemos controles que se realizan en las fuentes generadoras. Entonces, hacemos controles en el medio, para lo cual realizaremos actividades como el diseño de parte estructural. Entonces, tenemos barreras primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir? Que ya hicimos el control en la fuente, ahora lo vamos a hacer en el medio. Entonces, para ello, vamos a colocar, a diseñar, a traer a nuestra organización barreras que nos permitan controlar dicha radiación. Entonces, para ello tenemos, por ejemplo, biombos en la actividad, si los requerimos. Tenemos todas las paredes blindadas, todos los espacios blindados que tenemos que realizar para nuestras fuentes generadoras y listo. También dentro de los controles en el medio vamos a manejar todo el tema de señalización, ¿sí? Entonces, una vez controlemos nuestro blindaje, vamos a hacer señalización y para ello, pues como las 4 temas que tenemos en nuestro trébol de radiaciones, que está la zona vigilada, la zona controlada, la zona de permanencia limitada y la zona prohibida. Entonces, esa zona vigilada es una zona en la que no está siendo controlada, existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 milisievert año, equivalente para el cristalino, piel y extremidades. La delimitamos o les está marcada con el trébol de color gris. Hablamos de una zona controlada, que es aquella en que las condiciones normales de trabajo, incluyendo incidentes menores, requiere que el trabajador cumpla procedimientos y prácticas bien establecidas dentro del proceso. Ella la vamos a denotar con una señal de color verde, con el trébol de color verde, donde nos va a decir que es una zona controlada. Una zona de permanencia limitada la delimitamos con color amarillo, con base en el triángulo. Es una zona en la que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales de la dosis. Y una zona prohibida lo trabajamos cuando es una área que se establece alrededor bajo el control de explorador y que promueve los medios para proteger a la población en caso de un accidente en las instalaciones. Entonces, la denotamos con color rojo y lo tenemos en el trébol. Hablamos, por ejemplo, de una zona prohibida cuando nosotros manejamos radiaciones y tenemos que controlar dicha exposición, un ejemplo, ¿sí? Entonces, hacemos dichos controles. ¿Qué factores influyen en el tipo de escogencia de la vigilancia radiológica individual? Entonces, la clasificación de las áreas de trabajo. Entonces, nosotros clasificamos esas áreas si la vamos a clasificar como zona controlada o como zona vigilada. La historia también de la dosis, de las dosis recibidas por cada uno de los trabajadores. Por eso es necesario contar con un repositorio para guardar nuestras dosimetrías. Ello nos van a ayudar al historial de dichas dosis de nuestros trabajadores. Hay muchas organizaciones en estos momentos que son las que nos suministran los dosímetros, que ya nos están suministrando plataformas donde podemos reposar y donde reposan los historiales dosimétricos de nuestros trabajadores ocupacionalmente expuestos. Recordemos que una vez y según la nueva legislación de seguridad y salud en el trabajo, nosotros debemos guardar la información de nuestros trabajadores por 20 años después de que el trabajador se vaya de la organización.
Entonces, es necesario tener dicho historial de nuestros trabajadores. Esto con el ánimo de proteger tanto a los trabajadores en caso de que lo requiera y de blindar a la compañía en caso de que tengamos algún inconveniente por una dosis donde podamos comprobar que nuestro trabajador no tuvo exposición durante el tiempo que estuvo en la organización. Una radiosensibilidad comprobada y una constancia del trabajador. Estos factores influyen en todo el tema de vigilancia de radiación individual. En el registro de dosimetría personal, entonces, los registros, estos ya son controles específicos para nuestros trabajadores. Los registros dados por el servicio de dosimetría deben ser archivados y mantenidos, como les decía anteriormente, para permitir su acceso en un tiempo no inferior a 30 años después de que el trabajador ha culminado sus funciones. Entonces, como les digo, es un repositorio alto, es un repositorio grande en el que debemos tener y la claridad dónde y cómo los vamos a archivar. Esos reportes también debemos nosotros verificarlos, porque muchas veces no tenemos claro qué van en los reportes y no nos están generando la información requerida. Entonces, ¿qué vamos a tener en los reportes? El nombre completo de los trabajadores, la dosis acumulada de dicho trabajador, la dosis externa y interna de algunos casos de dosis efectiva o magnitudes operacionales, la observación en caso de errores en el proceso de lecturas y evaluación de la información. ¿Qué aspectos generales debe tener el registro de dosimetría personal? Entonces, ellos deben tener un aviso de caso de superar el límite establecido para el registro. Entonces, una vez lo mandemos a lectura, pues ellos nos van a contar, las empresas que nos proveen esto, los límites establecidos para el registro. Debe permitir el acceso a los datos con fines médicos, legales o para estudios epidemiológicos como tal, si nosotros así lo requerimos. Sistematizar mediante una base de datos los registros de los usuarios. Recordemos que adicional a la dosimetría personal que le vamos a suministrar a nuestros trabajadores, también es necesario contar con una dosimetría ambiental que las vamos a instalar bien sea cerca a nuestros equipos o bien sea en las salas de cirugía o en las áreas donde vamos a tener equipos que nos generen radiaciones ionizantes. Los niveles de referencia en un servicio de dosimetría personal, estos son establecidos mediante un programa de protección radiológica. Hay niveles de registro, que es el valor de dosis equivalente, en el cual todos los valores por debajo de él no son registrados, que son 0.30 milisievert mes. Ya ahí es un nivel de registro que pues no pasaría nada. Un nivel de investigación es cuando ya la dosis equivalente supera un valor considerado justificado. La autoridad debe investigar las posibles causas para que no vuelva a ocurrir. Esta investigación la determina o la realiza el oficial de protección radiológica y corresponde a 1.7 milisievert mes. En esto, pues como ustedes se dan cuenta, la oficial de protección radiológica cumple un papel muy importante en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. El nivel de intervención se fija de tal forma que justifique la intervención de la autoridad regulatoria para lograr una corrección de la práctica radiológica, y este nivel de intervención ya es cuando la persona o cuando la dosimetría no supera los 12 milisievert mes. Los resultados obtenidos de la evaluación dosimétrica son guardados y deben contener la siguiente información. Deben contener los datos generales de la empresa. Es necesario que esto lo verifiquemos porque muchas veces nosotros tenemos trabajadores con la misma empresa trabajando en diferentes organizaciones y muchas veces no podemos como diferenciar si la persona se contaminó en otra organización o si se contaminó en la nuestra. Por ende, es necesario tener los datos generales de la empresa. Los nombres de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, que lo denotamos como TOES, y las lecturas de las dosis equivalentes recibidas en milisieverts
de manera mensual y el acumulado de los 12 meses anteriores. El nombre de la persona que realizó la lectura y el nombre del responsable del laboratorio y la fecha de emisión de dicho reporte. Recordemos que estas dosimetrías o esta información que nos suministran los entes que nos hacen lectura deben estar en un sitio publicado para que nuestros trabajadores los conozcan porque están en todo su derecho. Observaciones relacionadas con los niveles de dosis que sea necesario en el seguimiento particular, o sea, si debemos hacer investigación o intervención. Regularmente, el ente certificador, el ente que nos apoya con las dosimetrías, se convierte como nuestra base porque ellos son los que nos están avisando como salió una dosimetría alta o está pasando esto, pasó lo otro, y no son como nuestra base y son como nuestro apoyo. Los registros de todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos son ingresados en una base de datos y adicionalmente deben ser almacenados en una copia que probablemente después lo vayamos a requerir como tal. Entonces, ya hicimos controles como en la fuente, en el medio, y ahora vamos a determinar o hacer controles en nuestros trabajadores. Entonces, en nuestros trabajadores, básicamente los accesorios de protección personal. ¿Qué son nuestros accesorios? Son equipos de protecciones personales plomados, tales como delantales, como protectores de tiroides, como gonas, como guantes protectores oculares, etcétera. Es necesario, es importante tener en cuenta que para la selección del equipo de protección que se va a utilizar esté de acuerdo con el tipo de exposición. Yo no puedo decir o no puedo determinar a todos mis trabajadores les voy a entregar accesorios plomados, ejemplo las gafas, cuando no estoy realizando una práctica que así lo requiere. Entonces, teniendo en cuenta la exposición de nuestro trabajador, ahí determinamos qué accesorios de protección personal. Regularmente dentro de los sistemas de gestión de vigilancia epidemiológica, siempre contamos con una matriz de elementos de protección personal y allí determinamos qué áreas o qué procesos deben tener y qué elementos de protección personal tenemos. Nosotros nos encontramos muchas veces en la práctica que las personas con poca exposición tienen todos los elementos de protección personal, mientras que hay personas con mayor exposición y no cuentan con dichos elementos. Entonces, determinemos según el grado o el nivel de exposición, podemos determinar qué elementos de protección van a utilizar. Entonces, es fundamental, una vez que determinemos nuestro personal ocupacionalmente expuesto, determinar la dosimetría, si las vamos a entregar de manera mensual, de manera trimestral, y qué elementos o accesorios debe tener cada una de las personas en nuestra práctica para utilizar como tal. Debemos realizar evaluación y seguimiento médico. Entonces, en los reconocimientos médicos periódicos, además de las exploraciones médicas, el médico debe juzgar pertinente según el profesiograma de la empresa. Entonces, determinemos si un trabajador, todos los trabajadores quieren a veces o vienen a decirnos a nosotros que debemos obligatorio realizarle exámenes ocupacionales cada 6 meses por tener exposición, al igual que las dobles vacaciones y al igual que las dosimetrías. ¿Cómo lo caracterizo yo? No soy, como Leonardo lo decía al principio, físico, soy ingeniera. Entonces, yo, ¿cómo hago la idea? O para las personas que no lo manejemos con mucha claridad, las personas que tienen dosimetría de manera mensual, deberíamos de tenerlos en riesgo alto y deberíamos incluirlos, hacerles exámenes cada 6 meses y vacaciones dobles. Mientras que las personas que tengan dosimetrías con más amplitud, pues no las incluimos dentro de este proceso. Como bien lo digo, esto debe estar incluido en el profesiograma y en nuestro procedimiento de exámenes médicos periódicos. Entonces, ahí determinamos qué personal le vamos a realizar exámenes de manera anual y qué personal le vamos a hacer exámenes de manera semestral. Cuando el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes sea próximo al promedio límite permisible de 20 milisieverts por año,
la periodicidad deberá ser semestral. Pero como les digo, esto lo determinamos entre el médico, nuestro médico ocupacional, nuestro físico médico, nuestra oficial de protección radiológica y la persona de seguridad y salud en el trabajo, quedará registrado en nuestro profesiograma y con base en eso estableceremos los tiempos, tanto de vacaciones, de dosimetría y de exámenes. Los registros y reportes, entonces los resultados obtenidos de la evaluación de dosimetría son guardados donde esto me estoy devolviendo, perdón. ¿Qué pasa cuando una persona nos sale en un examen con una dosis? Bueno, acordémonos que los exámenes son de manera diferente para nuestros trabajadores ocupacionalmente expuestos porque tienen unos exámenes específicos. Cuando una persona no supera el límite permisible o cuando una persona en sus exámenes o en alguno de sus controles nos salió con una dosis absorbida, entonces nosotros procedemos a hacer una reubicación laboral. Entonces, las personas que han sufrido lesiones agudas por radiaciones deben ser retiradas del sitio de su trabajo y se debe evitar nuevamente la exposición. O sea, el control acá es retirar a la persona de dicha exposición. A diferencia de cuando hacemos una reubicación laboral en otro proceso, acá la debemos retirar del servicio, ¿sí? No la debemos dejar que se nos exponga más. Las personas que han sufrido lesiones crónicas y se han recuperado no necesariamente tienen que retirarse de su empleo si los niveles de radiación se hallan por debajo de los límites de exposición establecidos. Quiere decir que yo puedo tener a mi trabajador por un tiempo retirado de las radiaciones y una vez haya establecido o sus exámenes médicos hayan variado, yo lo puedo devolver al servicio como tal. En el caso de que un trabajador rebase los límites primarios, se debe retirar del puesto de trabajo y permitir que su dosis acumulada, hasta que esa dosis acumulada haya descendido o esté por debajo del límite para luego proceder a devolverlo a su puesto de trabajo. Cuando una mujer está embarazada, pues lo primero que hacemos es retirarla y luego de haber dado a luz puede volver a trabajar. Entonces, lo hacemos más como por control, porque una mujer embarazada probablemente puede traer una patología base, su hijo puede salir con alguna deformidad y después pues probablemente va a decir que es por el trabajo que está realizando. Entonces, sí es necesario y es mejor que la retiremos de dicho servicio como tal. En conclusión, y ya para terminar, entonces pues les hago un breve resumen. Nosotros lo primero que debemos hacer en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, si bien se dan cuenta, es un engranaje de muchas cosas. Es un engranaje de la alta gerencia, un engranaje de nuestra oficial de protección radiológica, un engranaje de las personas que nos ayudan con el tema de capacitación, que nos ayudan con el tema de mantenimiento, que nos ayudan con el control de calidad y con nuestros trabajadores. Entonces, en conclusión, ese es nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Engranar todas las partes e incluirlas en un manual, en un documento y que todo vaya relacionado para dar un único resultado. ¿Cuál es mi conclusión? Y las conclusiones que les dejo hoy de esta charla es reducir las exposiciones individuales y colectivas al nivel más bajo que pueda alcanzarse. O sea, lo que buscamos con todo el sistema de vigilancia epidemiológica es que nuestros trabajadores no tengan exposiciones ni individuales y mucho menos colectivas. Garantizar que no sobrepasen los límites autorizados por los entes certificadores. Detectar los altos niveles de sobreexposición en caso de que se presente un incidente o un accidente radiológico, de tal manera que podamos controlarlo antes de que tengamos mayor número de personas con exposición o con una sobreexposición a dicho riesgo. Verificar que se apliquen las condiciones laborales dentro del marco del manual de seguridad. Controlar a corto y a largo plazo todas las sobreexposiciones registradas, verificar permanentemente la efectividad de las normas de supervisión, entrenamiento, instrumentación y procedimientos de protección radiológica.
Para ello, pues siempre en las normas de supervisión, nuestra base se va a convertir en nuestra oficial de protección porque ella nos va a ayudar con todo el tema de entrenamiento, con todo el tema de adherencia a los procedimientos y a los protocolos que tengamos establecidos en las prácticas del personal ocupacionalmente expuesto. Proporcionar datos indispensables en estudios epidemiológicos de impactos radiológicos de una práctica para realizar análisis de costo-beneficio. Nosotros con ello debemos mostrarle a nuestros gerentes o a las empresas, a los dueños de nuestras empresas, que esto no es un gasto, sino que se convierte en un beneficio para nuestros trabajadores y para la compañía. Muchas gracias. No te escuchamos, Leo. Perdón, no había prendido el micrófono. Muchas gracias, ingeniera. Muchísimas gracias por este gran aporte. Muchas gracias a todos por asistir. Tengo en el momento una pregunta muy importante que nos hace la señora Helen Martínez. Quiero confirmarles, todas las preguntas que tengan en estos momentos me las pueden enviar al chat si lo desean. Nos pregunta que qué evaluaciones médicas periódicas se recomiendan para los trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes. Digamos que como les decía anteriormente, nosotros hacemos una serie de evaluaciones, o sea, revisamos nuestro profesiograma antes de determinar qué exámenes le vamos a realizar, ¿sí? Esto es un trabajo en conjunto, vuelvo y reitero, no solamente con el proceso de seguridad y salud en el trabajo, sino que es un proceso donde nos acompaña un físico médico y nos acompaña una médica ocupacional y nos determina qué exámenes podemos realizar, ¿sí? Si quieren, pues ya más adelante o a través de la empresa les hago a llegar como qué exámenes regularmente utilizo, pero regularmente varían teniendo en cuenta las prácticas que se realicen, ¿sí? En algunas visitas que hemos realizado o en algunos trabajos donde hemos hecho consultoría, nos damos cuenta de que hay exámenes que sobrepasan el límite. Ejemplo, un examen que puede ser después de que el examen, un resultado nos ha dado mal, entonces ahí sí hacemos ese segundo examen y vemos que muchas personas lo tienen allí incluido, entonces es necesario que nosotros determinemos cuál es la práctica y qué exámenes podemos realizar a nuestros trabajadores. Y vuelvo y reitero, yo no le hago los mismos exámenes a un ortopedista que está expuesto durante varias horas en una cirugía a un auxiliar de enfermería que me está ayudando con rayos X. Entonces, sí es necesario como determinar, vuelvo y repito, cuál es la práctica que hacemos y qué exámenes le realizamos. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Eduard Medina, la resolución 2400, artículo 100, menciona exámenes médicos ocupacionales cada 6 meses, pero no menciona niveles de exposición para realizarlos. ¿No estaríamos incumpliendo si lo hacemos cada año? No, recordemos que nosotros dentro de nuestra práctica y siempre que vamos a hacer exámenes médicos podemos justificar. Entonces, para ello debemos contar con un procedimiento y justificar. Los exámenes periódicos los hacemos de manera anual a nuestros trabajadores en algunas de las organizaciones, pero no hay nada específico que me diga cada cuánto lo debo realizar y por ende yo los estoy haciendo en la organización donde actualmente me encuentro cada 2 años y las personas que son de alto riesgo cada año y las personas que están sobrepasadas del tema los hago cada 6 meses. Entonces, si nosotros justificamos en nuestras auditorías o a nuestros entes externos el por qué estamos realizando los exámenes cada 6 meses o cada año, ellos nunca nos han colocado problema por eso, siempre y cuando lo justifiquemos. ¿Qué quiere decir lo justifiquemos? Que nosotros le digamos al ente certificador, mire, nosotros determinamos nuestro personal y vemos que esta persona hace una cirugía que dura tanto tiempo, mientras que este trabajador está expuesto únicamente para tomar un rayos X. Entonces, y mirando el límite, las dosimetrías y mirando todas las barreras que hacemos, entonces nosotros desde
desde el sistema determinamos que los exámenes los vamos a hacer cada 6 o cada año. Y desde que haya una justificación, no hay inconveniente alguno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no tengo más preguntas en estos momentos en el chat. Quiero comentarles que el día de hoy, por haber asistido a este webinar de Radpro, les vamos a obsequiar una revisión y un diagnóstico al sistema de vigilancia epidemiológico de las instituciones de quienes estén interesados. Tengo otra pregunta, ya la paso. Y una vez se haga esta revisión, si de pronto, o quienes no tengan sistema de vigilancia epidemiológico, quienes quieran elaborarlo con nuestro apoyo o quienes deseen actualizarlo, les vamos a dar un descuento del 20%. Para esto les voy a activar una encuesta en estos momentos en el chat. Regálenme 2 segunditos. Voy a copiar esta pregunta. Para que por favor nos regalen los datos y una vez tengamos estos datos, nuestros asesores entrarán en contacto con ustedes para verificar todo el tema de recibirles su sistema de vigilancia epidemiológico para revisarlo. Les voy a activar una encuesta en el chat en estos momentos. Listo, perfecto. También nos pregunta Laura Camila Rodríguez. Buenas tardes. ¿Los auxiliares de enfermería de cirugía e instrumentadores quirúrgicos asisten a los procedimientos de ortopedia? ¿Deben estar en riesgo 5? Regularmente no. Esto es un trabajo que se ha venido adelantando porque regularmente los instrumentadores siempre los tenían en riesgo 5, siempre lo tenían en una exposición alta. Con los estudios que se hacen de protección radiológica y todos los estudios para determinar si la persona está expuesta, regularmente los instrumentadores no deben tener ni dosimetrías, ni dobles vacaciones, ni están expuestos a radiaciones, ¿sí? Entonces, digamos que ellos en la práctica, ellos llegan, instrumentan y cuando van a hacer el disparo, la persona se retira del tema y no tiene una exposición alta. Entonces, eso sí depende como del estudio radiofísico que se haga y del estudio del personal ocupacionalmente expuesto, pero regularmente dentro de la práctica los instrumentadores no tienen dosimetría, ni tienen dobles vacaciones, ni tienen exámenes cada 6 meses. Bueno, nos pregunta Maribel Suárez López, ¿el tipo de contrato influye en las vacaciones en trabajadores de riesgo 5? No, digamos que los contratos no influyen en esto. Lo que influye es que tengamos como el espacio, más que verlo como unas dobles vacaciones o como verlo como una garantía económica, debemos es verlo como un descanso para nuestro cuerpo para que no absorbamos radiaciones ionizantes. Entonces, una empresa puede decir, contrato a esta persona cada 6 meses y a los 6 meses lo desvinculo y vuelvo y lo contrato, ¿sí? Si lo quiere hacer, pues lo puede hacer. O sea, digamos que el contrato no influye en este tema. Vale, perfecto. No tenemos más preguntas por el momento. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por confiar en la familia Radpro. Muchas gracias, ingeniera Mónica, por estar aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy. Voy a esperar unos 5 minuticos, no voy a desconectar todavía la sala para terminar de recibir las encuestas a las personas que estén interesadas en la revisión de su sistema de vigilancia epidemiológico. Muchísimas gracias. Listo. A todas las personas que asistieron, muchas gracias. A Radpro, muchas gracias por la invitación y espero pues haya llenado sus expectativas. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Bueno, yo me quedo con ustedes unos 5 minuticos más, esperando quién más diligencia la encuesta. No, señor, no se emite un certificado de asistencia, por lo que entra como webinar. Muchísimas gracias.